Buen día, amada iglesia, que el Señor te bendiga y que puedas estar fortalecido en este tiempo, sabiendo que Dios está al cuidado de nosotros, ¿sí? Quiero compartirte el mensaje de este domingo para que juntos ahí con su familia o ahí en tu casa solo puedas estar siendo edificado y desafiado por la palabra de Dios. Yo titulé este mensaje que se encuentra en el pasaje de Lucas capítulo 15, la inmunidad del rebaño. Se está hablando mucho de este término acerca de la inmunidad del rebaño y lo quieren implementar como una estrategia para frenar el COVID-19. ¿Sí? La idea del gobierno o de algunos gobiernos es largar masivamente a la calle a la gente y se pueda contagiar y así generar más rápidos anticuerpos para crear una barrera inmunológica. Este término, la inmunidad de rebaño, nace por producto de unos padres o de la ideología de algunos padres en no querer vacunar a sus hijos, diciendo o fomentando que la vacuna genera la enfermedad. Por lo tanto, obviamente se lo llama a estas personas los antivacunas. Como nadie puede obligarlos a que no vacunen a sus hijos, o el gobierno o la salud no puede obligar a vacunarlos, crearon esta teoría diciendo que si no los vacunan no importa, porque aquellos que fueron vacunados van a crear una barrera contra aquellos que no fueron vacunados para que no se enfermen. ¿Sí? Conocido este término como la inmunidad de rebaño. Y en Lucas capítulo 15 Jesús cuenta una parábola y este mensaje que quiero largarte en esta mañana o en este día domingo tiene dos desafíos importantes para nuestra vida. Antes de pasar a los desafíos, déjame leerte lo que dice Lucas capítulo 15. Vos también lo podés leer desde tu casa ahí, desde tu lugar, en las versiones que más te guste. Yo lo voy a leer en la versión 60 y dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírles. ¿Quiénes se acercaban a Jesús? Los publicanos y los pecadores para escuchar las enseñanzas de Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos comen. Acá Lucas plantea que hay dos tipos de personas en este relato: los publicanos y los pecadores. Este grupo de personas era conocido como la escoria de la sociedad. Los publicanos eran conocidos como los traidores, como aquellos que cobraban impuestos para Roma y se quedaban con algún vuelto así, enriqueciendo su vida, sus propiedades y demás. Eran odiados por todos los judíos estos publicanos, que ni siquiera se atrevían a llamarlo personas, simplemente los ponían en la categoría de publicanos, de personas no gratas para el pueblo judío. También existen en este grupo de personas los pecadores, aquellos que eran considerados personas que ofendían a Dios y no guardaban la ley. Fíjense cómo se describían a este tipo de personas. Y Lucas también relata que estaban los otros, los fariseos y los escribas. Un grupo religioso que se creían perfecto delante de los hombres, que no pecaban o que no cometían errores y que de alguna manera eran admirados por la sociedad. Qué paradoja, ¿verdad? Estos dos grupos de personas, estas dos comparaciones que hace Lucas, los publicanos y pecadores que de alguna manera estaban lejos de Dios, y los fariseos y escribas que se sentían cerca de Dios por guardar una vida santa o por guardar los mandamientos. Ahora, Jesús cuenta una parábola y él dice, en el versículo 4, dice: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Jesús de alguna manera está contando esta parábola y revela el corazón de Dios. El corazón de Dios es amoroso. Él se presenta como el pastor. Incluso hay un salmo muy conocido, el Salmo 23, donde el salmista se siente una oveja y Dios el pastor que cuida de ella. Incluso también en Juan capítulo 10 podemos ver también que Jesús se presenta como el príncipe de los pastores, como el pastor verdadero.
y cuenta esta parábola Jesús y habla acerca de la oveja perdida y de la responsabilidad del pastor de dejar las otras 99 en el desierto. En otra versión o en otro evangelio dice que las deja al cuidado de otras personas y va tras la que se perdió. Eso revela el corazón de Dios. El corazón de Dios es amoroso. El corazón de Dios es un corazón que da segundas nuevas oportunidades para aquellos que se pierden. Jesús está diciendo que a los publicanos y escribas que se acercaron a Él hay una nueva oportunidad. Hay un Dios que los está buscando. Y aquellos que están en la iglesia o aquellos que ya pertenecen al rebaño tienen que copiar el corazón de Dios, ir a buscar a aquel que se perdió. Sigue diciendo que cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Fíjese que cuando se pierde la oveja, Dios no recrimina porque se perdió, no empieza a condenarla o a juzgarla que se perdió por haber cometido tal error o tal pecado, sino que la carga, ¿sí? Esa imagen de Dios cargando a uno de sus hijos que se pierde, abrazándolo con ese sentimiento quizás de que como padre se angustia por haber perdido a uno de sus hijos y vuelve gozoso, vuelve contento. Cuando Jesús cuenta esta parábola, los oyentes sabían de lo que Jesús estaba hablando. Una oveja es un animal quizás un poco torpe, por eso a veces se nos compara a nosotros como ovejas de Dios, que se perdía fácilmente cuando se desviaba o se salía del rebaño. Era muy común que los animales, aquellos que iban a acechar a las ovejas, estaban viendo que el pastor se distrayera o el pastor siguiera con su rebaño y esperar que una oveja se pierda para poder atacarla. Por eso es interesante saber que el pastor andaba con una vara y con un cayado para defender a las ovejas de esos ataques de los animales. Pero acá dice que esta oveja se perdió. Vaya a saber por qué se perdió. Sin embargo, Jesús no escatima detalles de por qué se pierde la oveja, sino que Jesús revela el corazón del Padre. Va y busca a esa oveja. Y cuando la encuentra, se pone gozoso. Yo no sé si a vos te pasó alguna vez de que se te perdió un hijo. Se te perdió un hijo en la playa o se te perdió un hijo entre la multitud. Fíjense la angustia y la desesperación de las dos partes. Del hijo que está perdido y del padre que está desesperado buscando a sus hijos. Que cuando se encuentran, lo primero que hace el hijo es llorar y el padre es abrazarlo, quizás también llorando porque encontró a su hijo que se había perdido. Yo me imagino esta imagen de Dios cuando uno de sus hijos se pierde. Cuando uno de sus hijos erra, peca o se aleja del rebaño, me imagino que cuando Dios lo busca y lo vuelve a encontrar, lo abraza y lo ama y lo besa, sabiendo que se pone gozoso porque esa oveja que se había perdido de vuelta es encontrada. Dice que al llegar a casa, versículo 6, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: alégrense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Es tal la alegría de este pastor que había perdido a su oveja y que la había encontrado, que comparte con otros amigos esta necesidad de expresar su alegría y su gozo diciendo: miren, encontré a aquel que se había perdido. Me imagino la alegría que tiene que tener el rebaño, la iglesia, al saber que una persona se perdió, pero ahora que volvió a los caminos del Señor. El versículo 7 dice: os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y acá finaliza Jesús con esta parábola, tratando de exhortar a estos escribas y fariseos que murmuraban, que criticaban a Jesús porque publicanos y pecadores se acercaban. Bien, el mensaje de hoy tiene dos desafíos. El primer desafío es saber, mis hermanos queridos, que hay montones de personas, de amigos, de conocidos, que hoy están como estos publicanos, como estos pecadores, queriendo venir a Jesús.
Y es nuestra tarea brindarle el marco adecuado para que ellos se sientan parte de nuestro rebaño. Esto es lo que nosotros llamamos la inmunidad de rebaño. Que ellos vengan a nosotros, que vengan a Jesús. Tienen necesidades físicas, necesidades emocionales, necesidades materiales, pero hay una necesidad que es la fundamental, que es la necesidad espiritual. Tienen necesidad de Jesús. Y nosotros no podemos ser esos religiosos como lo fueron los fariseos y los escribas. Nosotros tenemos que ser como Jesús, recibirlos. Recibir así como están, así como una vez así te recibió la iglesia, porque me imagino que como me pasó a mí, no nos recibieron sanos, no nos recibieron resplandecientes, nos recibió la iglesia heridos, maltratados, con agujeros en nuestro corazón, con pecado en nuestra vida, con olor desagradable. Sin embargo, la iglesia nos recibió y producto del Espíritu Santo que hizo una nueva persona en nosotros, nos regeneró, nos dio una nueva oportunidad, nos restauró, nos sanó. Ahora es tarea nuestra hacerlo con aquellos que tienen necesidad de Jesús. Así que el primer desafío es para vos, iglesia. Seguramente al lado tuyo tenés personas que se sienten como el publicano y el fariseo, marginados por la sociedad, desechados, rechazados y abandonados, pero somos nosotros como iglesia que tenemos que recibirlo con mucho amor, abrazar, sanar y restaurar esa vida de las personas. Así que te desafío en esta semana a que puedas estar atento a las necesidades de esas personas para hacerlo parte del rebaño, para que puedan ellos también disfrutar de esa inmunidad de rebaño que nosotros tenemos gracias a la cobertura de nuestro Dios. Hoy más que nunca el Salmo 91 se aplica para nuestra vida. Estamos cubiertos, estamos protegidos y ningún mal puede tocar, ninguna plaga puede tocar nuestra morada. Bueno, también tenemos que hacer parte de aquellos que no se sienten del rebaño, que no se sienten parte de nuestra comunidad de fe, hacerlos partícipes, decirle: vení, yo estoy orando por tu vida. Tu vida está cubierta porque yo estoy pidiéndole a Dios misericordia para vos. Y ahí esa persona va a entender que va a necesitar de Dios en este tiempo. La gente está desesperada. Hoy es el tiempo de la iglesia donde nosotros tenemos que abrazar el desafío de evangelizar, de ser sal y luz a nuestras naciones y predicar el evangelio del arrepentimiento. Porque quizás nosotros no tenemos necesidad de arrepentirnos del pecado que nos separa de Dios, pero sí esa oveja que se descarrió y se perdió necesita saber que hay el perdón divino está para su vida. Dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, cuando una oveja perdida vuelve al rebaño de Dios, sabiendo que está el perdón de Dios esperándolo. Hay fiesta en el cielo. Vos podés ser parte de esa fiesta en el cielo, invitando a los pecadores, invitando a los publicanos, invitando a la persona que está desechada o que está abandonada, siendo parte de nuestro rebaño. Así que evangelizalo, mandale un mensaje, mandale un saludo, llámalo por teléfono, acércate sabiendo que esa persona necesita de Jesús. Ese es el primer desafío. Y el segundo desafío es que vos no te aísles del rebaño, que vos no te alejes del rebaño. Quizás hoy por el aislamiento, por el confinamiento que estamos viviendo, por esta cuarentena que nos mantiene encerrados, nos aislamos de todo. Pero nosotros como hijos de Dios no sabemos vivir aislados. No sabemos vivir lejos de nuestra comunidad de fe. Necesitamos al otro. Por eso la Biblia en más de 56 oportunidades el Nuevo Testamento expresa los unos a los otros. Porque necesitamos del hermano. Necesitamos que nos anime, necesitamos que ore por nosotros, necesitamos ese abrazo de amor que quizás hoy no lo podemos dar, pero sí podemos mostrarlo de otra manera, abrazar desde otra manera. Tenemos que aprender a ver la multiforme gracia de Dios manifestada de diferentes formas, con un llamado, con una oración que podamos hacer por aquel hermano que necesita fortalecerse en este tiempo. Pero yo te animo a que no te aísles, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si yo me aíslo del rebaño,
Corro peligro de perderme, corro peligro de que los enemigos, los lobos me acechen y mi vida corra peligro. Por eso es importante en este segundo desafío que nos plantea el mensaje, la palabra de Dios, es que no nos creamos primero superiores a otros porque vamos a la iglesia, sino tengamos un corazón amable, sincero, sabiendo que necesitamos esto, necesitamos del otro. Por eso, iglesia, te animo en este tiempo a que puedas primeramente predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios, para que muchos se acerquen a Dios. A esos que fueron desechados y rechazados, nosotros recibirlo con brazos de amor. Y el segundo desafío es que no te aísles de la comunidad de fe. Quizás no nos podemos reunir en un templo, pero la iglesia posee casas de vida donde los hermanos se reúnen por medio del teléfono celular y se reúnen ahí compartiendo la palabra y cantando al Señor. Quizás hoy te sentís vos frío o fría. Bueno, participa en una casa de vida. Juntate con otros. La palabra de Dios nos anima a estar juntos y en armonía. No creas que porque no necesitas, porque tu relación con el Señor está bien, no necesitas del otro. Eso es una mentira del enemigo, porque la palabra de Dios nos dice, ama a Dios y ama al prójimo también. Por lo tanto, me tengo que relacionar, tengo que estar en comunidad. Así que te desafío, iglesia, a que más que nunca en este tiempo prediques el Evangelio y no te aísles de los hermanos de la fe. No te vayas del rebaño, no corras ese peligro, porque las fieras, los lobos andan ahí acechando y viendo a ver qué hermano o qué persona está aislada para poder devorarlo. Busca consejo, busca oración. Si te sentís débil, busca a alguien que te fortalezca. Si te sentís enfermo, busca a alguien que ore por vos. Si te sentís desanimado, busca a un hermano que te anime. Porque para eso está la comunidad de fe. Hechos capítulo 2 nos dice que los hermanos estaban ahí participando en las enseñanzas de los apóstoles, compartiendo el pan en las casas. Estaban juntos, ¿sí? Estaban todos unánimes juntos, dice la Biblia. Por lo tanto, es el espíritu que nosotros tenemos que copiar en este tiempo. No podemos venir al templo, no podemos venir a celebrar la reunión todos juntos, pero sí podemos hacerlo desde nuestra casa, escuchando la palabra de Dios y ocupándonos en la semana del resto. Que Dios te bendiga, mi hermano querido, a vos que estás ahí en familia, y ores al Señor. Ores para ver qué persona le podés predicar y acercarlo al rebaño del Señor. Pero también que vos te sientas fortalecido y no te escapes del rebaño. Que el Señor te bendiga y te fortalezca en este tiempo.